Bienvenidos al taller que hoy nos dará el licenciado Gabriel Alpiri Hurtado. Vamos a saludar a todas las personas que nos siguen a través de la página de la Facultad de Ciencias Contables en esta tarde tan importante, porque saben, ¿no? Todos están enterados que estamos de aniversario. Hoy cumplimos 21 años la Facultad de Ciencias Contables, recibiéndolo el licenciado Gabriel Alpiri Hurtado. Vamos a conocer un poco de su historia de vida de él y su trayectoria académica también y profesional. Él es titulado como contador público de la Facultad de Ciencias Contables en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Tiene 10 años de experiencia en docencia. También es docente de la Escuela de Posgrado y de pregrado de diferentes universidades a nivel departamental y nacional. También él tiene experiencia como columnista y escritor en espacios económicos a nivel nacional y a nivel internacional. Así que le damos la bienvenida y un fuerte aplauso, por favor, para nuestro expositor que nos dará hoy a conocer el taller de disolución de entidades financieras. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia sobre entidades financieras en disolución y sobre los ahorros. Quiero empezar felicitando a la facultad por los 21 años. Mi persona es producto de la formación académica de esta facultad. Ingresé a la facultad cuando tenía la facultad 5 años de creación, más o menos. De todas maneras, me formé acá. Me formé igual en la parte de posgrado en la facultad y también en otras universidades, pero básicamente aquí en nuestra facultad, que apreciamos todo mucho. Es importante recalcar que la formación académica que se da en nuestra querida facultad, que está de aniversario, es muy importante. Muchos profesionales que han salido acá están con un nivel altísimo en cargos gerenciales, en cargos de directores, en cargos jerárquicos. No solamente en la parte empresarial, sino también en la parte pública, en la parte dirigencial, sindical, incluso a niveles cívicos. Entonces, toda la formación que nos da la facultad hay que aprovecharlo. Yo veo que cada semana existe cursos, talleres gratuitos, el cual tenemos que tratar de estar presentes. Entonces, realmente me siento muy honrado por la invitación de la doctora Rosalía, la decana, por invitarme a poder compartir un poco sobre un tema muy candente en la actualidad y que es sobre qué va a pasar nuestros ahorros. Bueno, vamos a empezar entonces en la disertación. Vamos a hacer un enfoque de la Ley 393 de Servicio Financiero que nos muestra cómo es la parte jurídica del manejo de bancos y entidades financieras. Si pudiera alguien colaborar por favor acá con las diapositivas. Entonces, como les decía, esta ley 393 es bastante amplia. No solamente habla de los ahorros, sino también habla de la creación, de la fusión, disolución, créditos y todo el manejo de entidades financieras. Entonces, los invito a leer un poco. Son más de 500 artículos, pero haciendo un breve resumen de cada capítulo podemos llegar a entender mucho nuestro medio en entidades financieras. ¿Y a quién no le interesa esta ley? Porque todos nos manejamos a través de cuentas bancarias. Todos ahora, incluso en la tienda más pequeña, nos manejamos a través de QR, a través de transferencias. Entonces es muy importante que todos conozcamos cómo nos ampara la ley, con nuestros ahorros, con nuestros créditos, qué tipo de ahorros son los que tienen seguro para devolverlo. Entonces, es muy importante. Bien, empecemos con la primera diapositiva. Bueno, existen diferentes formas de liquidación de las entidades financieras. Existe una liquidación voluntaria, existe una fusión, existe una absorción. Una fusión, como hemos visto, el Banco Mercantil Santa Cruz, que es la fusión de dos bancos, Banco Mercantil y Banco Santa Cruz. Hemos visto absorciones, que ha sido Banco Mercantil con el Banco Los Andes, que absorbió totalmente el banco. Entonces, hay casos y casos en nuestro medio que podemos
mencionar, pero en este caso vamos a ir a una liquidación forzosa judicial. Si gustan pueden descargar de internet, está en PDF, la ley 393, el cual nos vamos a buscar en el lado de los ahorros. En el lado de los ahorros, está a partir de los artículos del artículo 500 hacia adelante. Bien. Una liquidación forzosa judicial. Vamos a ir explicando, leyendo párrafo por párrafo y explicando partes y áreas que tal vez puedan ser confusas. Bien. Y desarrollando este tipo de palabras. Artículo 543, fideicomiso para la liquidación forzosa judicial. Y ahí podemos hacer una pausa. ¿Alguien ha escuchado qué es fideicomiso? Fideicomiso viene de la palabra fe. Fe para administrar algo. Entonces, acá en una liquidación forzosa, un fideicomiso es una entrega de la administración a unas personas pertinentes para que pueda distribuir los activos y pasivos. Entonces, cuando hay una liquidación forzosa, el Estado traspasa estos bienes y en este caso se le llama, que le hemos visto en las noticias, interventor. Entonces, fideicomiso para la liquidación forzosa judicial. Con el balance residual de la entidad de intermediación financiera intervenida, conformado por los activos y pasivos no excluidos en el procedimiento de solución o el proceso de liquidación con seguro de depósitos deducidos los gastos de intervención, el interventor conformará un fideicomiso para la liquidación que se regirá por las mismas reglas para el procedimiento de liquidación forzosa establecidos en el capítulo 7 del presente título. ¿Qué significa esto? Cuando entra el interventor, tiene que hacer un balance y un corte. ¿Qué tiene la empresa? ¿Qué derechos? ¿Qué obligaciones? ¿Qué activos? ¿Qué pasivos? Imagínense, de una entidad tan grande, es muy complicado hacer un balance en 5, 6, 7 días. Y tener un balance correcto, cuadrado. Entonces, al tener estos saldos residuales, dice, quitándole los gastos de intervención. Entonces, el primer paso es eso. Cuando se interviene, hay que hacer un corte, un balance. Siguiente párrafo. Con la conformación del fideicomiso para la liquidación forzosa, quedará concluido el procedimiento de solución o el proceso de liquidación con seguro de depósitos y la ASFI procederá a la revocatoria de la licencia de funcionamiento. ¿Cuándo termina la intervención? Cuando le quitan la licencia de funcionamiento a la entidad financiera. ¿Cuándo va a terminar esta intervención? Cuando no tenga más la licencia de funcionamiento. Y menciona algo más, que los depósitos están asegurados. Están asegurados. Pero ¿hasta qué monto están asegurados? Y eso es lo que vamos a ver en los capítulos siguientes. Siguiente diapositiva. Intervención. ¿Cuándo se interviene? ¿Cuándo se interviene una entidad financiera? ¿Cuándo es causal de intervención? Inciso A. Por cesación de pagos por el incumplimiento en el pago de una o más obligaciones líquidas y exigibles, por ejemplo, créditos. Yo voy al banco, quiero retirar mi plata, no me lo dan, por cualquier motivo, intervención. Ha habido casos en los cuales hay gente que ha solicitado créditos, hipotecarios todavía, hipotecario prendario, hipotecando su vehículo, hipotecando su casa, y llega el momento del desembolso y no les han desembolsado. Ha habido esos casos. Imagínense, tengo hipotecado todo, pero no tengo la plata del crédito. Entonces, ahí hay intervención. Inciso B. Reducción de su capital primario del 50% o más dentro de un periodo de un año. ¿Qué es capital primario? Cuando los accionistas invierten en una entidad financiera, tienen una parte del capital que se destina a posibles pérdidas. Por ejemplo, invertimos 10 millones de dólares. $1 millón va a ser para pérdidas. Pero si yo empiezo a tener pérdidas de 500.000,
como dice ahí, el 50%, se interviene. Se interviene. Es un primer paso. Entonces, capital primario, los que están anotando, que es muy bueno, capital primario es un capital de inversión que está destinado a cubrir posibles pérdidas. Si yo empiezo a perder la mitad de eso, el Estado interviene. Inciso C. Insuficiencia mayor al 50% del nivel de coeficiente de adecuación patrimonial establecido en la presente ley. Esto es muy importante. ¿Qué es el coeficiente de adecuación patrimonial? Y aquí nos va a dar un plus, una idea. ¿Cómo está mi banco ahorita con el que estoy trabajando? El coeficiente de adecuación patrimonial lo vamos a explicar con un ejemplo. Volvemos a los socios que invierten en el banco. Entonces, invierten un importe X en el banco, tenemos ese dinero, y los socios destinan una parte para crédito hipotecario, una parte para crédito de vivienda, otra parte para crédito vehicular, otra parte para crédito de desarrollo productivo, otra parte para consumo. Estos tipos de créditos tienen diferentes tasas de riesgo. No es lo mismo prestar para que alguien se vaya de viaje y no es lo mismo prestar a alguien que tiene una garantía de mercadería para su tienda. Los riesgos son distintos. Incluso dentro del mismo rubro, los créditos, 1000 créditos por ejemplo de consumo, esos 1000 créditos de consumo tienen diferentes riesgos por su tipo de garantía, por su tipo de ingresos, por su tipo de antigüedad, por la edad incluso. Entonces, todos estos riesgos se ponderan y me da el coeficiente de adecuación patrimonial. ¿Y cuánto es ese coeficiente? Es del 12%. Pueden entrar ahora en Google y verificar cuánto es el coeficiente de adecuación patrimonial mínimo aceptado por la ASFI en Bolivia. Y lo pueden verificar, está en 12,70 estimado. Entonces, su banco no puede estar con una tendencia a crecer más del 12,70%, porque si no, igual entra una intervención. Ahora, si está del 12,70 al 50, viene una observación. Si pasa del 50, como dice el inciso C, pasa del 50, recién se interviene. Bien, para aclarar ahí un poco. Siguiente. Inciso D. Otra causal de intervención: la no presentación o rechazo del plan de regulación o su incumplimiento parcial o total al vencimiento de su plazo. La normativa de la ASFI establecerá criterios para calificar con incumplimiento al plan de regularización. ¿Qué es esto? Yo veo que este banco está prestando sin garantías suficientes, o con la edad mínima, 18 años, y prestándole $1 millón, ¿no? O evaluando como garantía un televisor o una heladera. Entonces, ahí, como ASFI, yo entro ahí y le digo, mire, este tipo de préstamo no va bien, no cubre esta garantía, su coeficiente de adecuación patrimonial va a ir creciendo. Entonces, usted tiene que presentarme un plan de regularización, regularice esto. ¿Ya está bien? Me lo presenta en 5 días. Presento en 5 días, pero no lo cumplo. Entonces el inciso D le autoriza a la ASFI a intervenir. Usted presentó su propuesta de ir mejorando y no lo cumplió, intervenimos. Inciso E. Si durante la ejecución del plan de regularización la entidad de intermediación financiera realice operaciones que evidentemente hagan inviable el mismo, se autosabotea. Yo le digo, mire, como banco, usted me dijo que haga un plan, yo le hice el plan, se lo presenté, lo cumplí, pero viene la ASFI y me dice, está bien, usted lo cumplió el plan, pero estuvo entrando en infracciones en otros tipos de crédito. Entonces me está demostrando por una parte que cumple, pero por otra parte que está incumpliendo. Igual se interviene. Entonces ahí es la falta de
lealtad. Adelante. Y esto es interesante. Entonces hasta ahí estarían los puntos, las causales de intervención. Vamos con el Fondo de Protección de Ahorro. Artículo 533. Y dice obligaciones privilegiadas. ¿Qué fondos tienen el seguro de protección al ahorro y qué fondos no están asegurados? ¿En qué situación? Y dice, para efectos del procedimiento de solución, sin que implique un orden de prelación entre las de su rango, pausa, orden de prelación quiere decir que está por rubro, pero si yo lo menciono primero, no quiere decir que sea más importante. O lo mencione segundo, es igual, ¿ya? Pero por rubro sí. Internamente no es que sea un orden, sino solo de mención. Las obligaciones privilegiadas registradas en los estados financieros de la entidad intervenida a la fecha dictada la resolución de intervención son, primer orden, punto 1, depósitos del sector privado en cuenta corriente a la vista, caja de ahorro y a plazo fijo, excluidas las operaciones con otros intermediarios financieros, y los depósitos constituidos con infracción a las normas legales o reglamentos. Primer orden, todos los depósitos privados o particulares están asegurados. ¿Cuáles? Una caja de ahorro, un depósito a plazo fijo, una cuenta corriente, excepto ¿cuáles? Los que están a nombre de una entidad financiera. Una entidad financiera no solo es un banco o una cooperativa, también es un fondo, también es una mutual, también es una aseguradora y también es una casa de cambio. Entonces todos ellos no tienen un seguro para sus depósitos, pero sí una caja de ahorro, un DPF y una cuenta corriente. Esos sí están asegurados. 2. Y si sus fondos están en procesos legales, tampoco se aseguran, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier rato se interviene. Punto 2. Mandatos en efectivo, incluyendo prepagos de comercio exterior, recaudaciones y retenciones tributarias, giros, transferencias con contratos legalmente suscritos, debidamente documentados y registrados en los estados financieros de la entidad intervenida antes de su intervención, siempre y cuando el titular sea del sector privado. Las cuestiones legales no ejecutadas también están aseguradas, siempre y cuando no estén asegurados. Han visto seguramente algunos casos que dicen, bueno, no pagué impuestos de vehículo y me bloquearon las cuentas. Ahí sí, en ese caso no está asegurado. Ya está bloqueada la cuenta, no entra seguro. Pero si está en proceso todavía de verificación, algo judicial, ahí sí cuente con su seguro. Mientras tanto no hay algo, entre comillas, sentencia ejecutaria, ¿no? Entonces, y los depósitos judiciales, 3, ¿no? Ahí estamos hablando de pensiones y demás cosas tal vez familiares. Siguiente punto. De segundo orden. En este segundo orden vamos a encontrar las cuentas públicas. Punto 1. Depósitos del sector público en cuenta corriente a la vista, caja de ahorro y a plazo fijo. 2. Obligaciones con el Banco Central de Bolivia. 3. Obligaciones con entidades de intermediación financiera del exterior. Ojo, aquí sí hay prelación. Primer rubro, lo que se devuelve o lo que está asegurado son los depósitos o ahorros de personas particulares o privadas. En segundo lugar, las entidades públicas o del exterior. 4. Obligaciones con entidades financieras del Estado o entidades financieras con participación mayoritaria del Estado, exceptuándose las obligaciones subordinadas contratadas con la entidad de intermediación financiera intervenida, las cuales deberán resolverse según el procedimiento de liquidación forzosa judicial. 5. Obligaciones tributarias de la entidad de intermediación financiera intervenida que hayan sido incurridas por la entidad hasta el momento de su intervención. No se incluyen penalidades o multas emergentes de la prestación de servicios
las cuales deberán resolverse dentro del procedimiento de liquidación forzosa judicial. Es decir, cuando hay cuentas que están dentro de procesos judiciales, por ejemplo, entran a un proceso judicial dos empresas comerciales, entonces se quieren embargar las cuentas. Por problemas de que son cuentas mancomunadas, se está divorciando en la empresa a las personas, se divorcian personas casadas también, entonces entran en proceso, no entrarían al fondo de ahorro. Hasta que se liquide la institución y recién con eso poder recuperar. Siguiente diapositiva. Seguros de ahorro. Entonces acá es muy importante recalcar que cuando usted pone su platita en un banco o una entidad financiera, la entidad financiera está obligada a llevar el 1,25 por 1000 al Banco Central. Es decir, de 1000 bolivianos, 1,25 bolivianos, el Banco X tiene que llevar al Banco Central y depositar allá, para tener un fondo común de depósitos de ahorro. Y así todos los bancos, todas las cuentas tienen que tener, y así se va acumulando para este fondo de protección. ¿Qué dice sobre el depósito de seguro? La cobertura del seguro de depósito se hará efectivo conforme a lo siguiente. Inciso A. Están asegurados por el Fondo de Protección del Ahorrista los depósitos del público a la vista, caja de ahorro y a plazo fijo, registrados en los estados financieros de las entidades de intermediación financiera a la fecha de su intervención, excepto las siguientes. ¿Cuáles no? Anteriormente vimos cuáles sí. Ahora vemos cuáles no están alcanzados por el seguro de los depósitos. ¿Sí? Primero, los depósitos que tengan como titular entidades de intermediación financiera nacionales o extranjeras. Es decir, el Banco 1 depositó en el Banco 2, entonces los depósitos del Banco 1 no están asegurados. La cooperativa San Expedito depositó en un Banco X, no está asegurado. La casa de cambio X también depositó en esta entidad que va a ser intervenida, no está asegurada. La aseguradora que colocó sus cuentas en este banco intervenido tampoco tiene un fondo de protección, no alcanza el seguro. Bien. Punto 2. Los depósitos que tengan como titular las empresas de servicios financieros complementarios y sociedades financieras del sector de valores bajo supervisión de la ASFI. Las empresas que brindan servicios a las entidades financieras, como los que transportan valores, como ser también los fondos de inversión SAFI, no están asegurados. Si usted tenía su cuenta en un fondo de inversión SAFI, no le llega el seguro. Bien, siguiente diapositiva. Los depósitos que tengan como titular a empresas financieras bajo supervisión de la ASFI, entonces, y control de pensiones y seguros. Punto 4. Los depósitos que tengan como titular a entidades financieras del Estado o con participación mayoritaria del Estado. Si mi empresa tiene una participación, aunque sea minoritaria del Estado, una parte, tampoco está asegurado. Los depósitos a plazo fijo al portador. Y acá hay que hacer un énfasis porque los depósitos a plazo fijo en el anterior artículo decía que sí estaban asegurados. Y acá me dice que no. ¿Cómo lo entendemos entonces? Podemos dividirlo en dos partes. Los depósitos que tienen a 180 días son devueltos cuando guste la persona que ha depositado por el ahorrista. Le devuelve, no hay problema. Pero sin sus ganancias. Los depósitos que están por encima de 180 días, los DPF, no son devueltos hasta que se cumpla la fecha de contrato, 360 días, 720 días. Entonces, en este caso hay que esperar cuál será la reglamentación o normativa para devolver estos depósitos.
Por el momento, si bien hay comunicados que indican que sí, ya el banco se ha adjudicado su caja de ahorro y que le va a avisar cuándo le va a devolver, pero en caso de DPF hay que estar atento a una normativa dependiendo de estos días plazo. Bien, porque como vemos, puede ser y no puede ser, que todavía no está claro. Punto 6. Los depósitos que garantizan otras operaciones en la misma entidad de intermediación financiera. Si yo tengo un DPF de $10.000 a 360 días, eso puede servirme como garantía para un crédito. No puedo retirar ese dinero, pero puedo prestarme y garantizarlo con mi DPF. Bien, porque yo a partir de 180 días, si yo quiero una devolución antes, tengo que negociarlo en la bolsa. Es la única forma de recuperar inmediato. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Los depósitos constituidos con infracción a las normas legales y reglamentarias, es decir, que esté en investigación, que esos depósitos no sean el origen que indica, que sean de origen dudoso, lavado de dinero y cosas extremas. Punto 8. Los depósitos en sucursales o filiales en el exterior de entidades de intermediación financiera. Como les decía, entidades financieras no están asegurados, ¿no?, sus depósitos. 9. Depósitos en cuentas corrientes con cheques payable through. ¿Qué significa eso? Son cuentas que se utilizan para hacer pagos, que son transitorias. Por ejemplo, en el magisterio no necesitan los profesores tener una cuenta en el Banco Unión. Directamente van con su boleta y lo cobran. Pero el banco tiene que registrar una cuenta fiscal. Entonces esas cuentas fiscales que solo son transitorias no están alcanzados por este seguro. Bien, siguiente diapositiva. Seguimos con los que sí. Hasta ahí serían todos los que no están alcanzados. Inciso B. Los depósitos asegurados incluyen únicamente el saldo del capital. Es decir, yo tenía 10.000, pero justo 5 días antes de la intervención retiré 5.000. No, le van a devolver su saldo. Está claro, está explícito. Aunque parezca lógico, la ley no tiene que dejar espacios en blanco o espacios vacíos. Registrado en los estados financieros de la entidad de intermediación financiera a la fecha de su intervención por parte de la ASFI. Aclarando, ¿no? Inciso C. En el caso de depósitos constituidos a nombre de 2 o más personas, en este caso, cuando hay cuentas mancomunadas, los titulares son 2 o más personas. ¿Qué pasa? Entonces, el monto máximo garantizado por cada cuenta se distribuirá a prorrata entre los titulares. Es decir, entre 2 personas abrimos una cuenta. Yo puse 10.000 bolivianos, el otro puso 5.000. ¿El banco sabe eso? No. Total 15.000 nos va a dividir en partes iguales. Les va a dar a las 2 personas en partes iguales. No le interesa mucho al banco si entre personas titulares han colocado diferentes importes. Si son 10 personas los titulares, va a dividir entre 10 esa cuenta para devolver. Bien. ¿Qué más dice? No pudiendo exceder el límite de garantía por titular o beneficiario. En ningún caso una misma persona individual o colectiva podrá gozar de una garantía superior al importe máximo señalado al artículo 537 de la presente ley. Entonces, repitiendo, se va a devolver en partes iguales cuando son cuentas mancomunadas, aunque sea persona natural o jurídica. Bien, siguiente. Ahora aquí, esta es la cobertura máxima de devolución y esto es muy importante. Artículo 537. El importe máximo de la cobertura del seguro de depósito por cada beneficiario es de 40.000 UFBs. ¿Cuánto está el UFB ahora en la actualidad? Alguien lo puede ver en Google y me puede hacer señas por ahí. 2, alguien lo busca. Alguien que le pase megas. 2,70. ¿Alguien lo vio?
43. Muy bien, gracias. Entonces yo multiplico mis 40.000 UFB por 2,43 y me va a salir poco más de 80.000 bolivianos. Vamos a hablar de 80.000. Entonces, el seguro solo va a responder por 80.000 bolivianos. Entonces, hasta ahí no hay problema. Yo creo que va a haber la devolución a través de la entidad financiera que le ha tocado y se ha adjudicado su depósito. Ya hemos visto, ¿no?, en internet que bienvenido a esta nueva familia, de este banco, así, ¿no? Entonces, ahí le van a devolver hasta 40.000 UFBs. Entonces, el consejo, ¿no? No tener más de 40.000 UFBs en una sola cuenta, sino distribuir en más cuentas, en cuestión de algún riesgo o peligro, ¿no? Entonces, no hay que esperar que ya los indicadores me vayan diciendo, ay, esto está mal, ¿no? Sino ir teniendo ya esa precaución, porque el seguro es para eso, para la devolución, pero también tiene un límite de cobertura, cualquier tipo de seguro. No existe un seguro que diga al 100%, mire, no hay. Entonces, como vemos acá, hasta 80.000. Cualquiera sea el número de cuentas de depósito que tenga el mismo, el tipo de depósito o la moneda en que se hubiera constituido. Los depósitos que excedan el monto de cobertura no se encuentran alcanzados por el seguro de depósito. El seguro no se hace responsable más allá de los 80.000 bolivianos. Si usted tiene 100.000, entonces los 80.000 a través del seguro y 20.000 va a tener que esperar a la liquidación forzosa de la entidad financiera. Cuando venda sus activos, cuando recupera a través de créditos y si es que le alcanza. Y acá vamos a tener una incógnita, pero esta incógnita se puede resolver mediante la auditoría que nos enseña nuestra carrera y la finanza. En auditoría sabemos que solo podemos dar una opinión a través de evidencias y hallazgos. No puedo yo decir de buena fe, yo creo que va a ir bien la cosa. No, como auditores no podemos opinar así. Como auditores tenemos que opinar con evidencia y hallazgo. No hay otra forma. No puedo registrar un asiento contable si no tengo el documento de respaldo. Y en finanzas no puedo hacer proyecciones tampoco con buena fe y decir, no, esto no va a ir bien porque así me comentaron. No puedo. En finanzas hacemos proyecciones en base a datos históricos. En base a datos históricos. No puedo yo tener otro tipo de criterio. Entonces, volviendo a la incógnita, ¿cuánto me van a devolver de mi diferencia? La última intervención de la ASFI, siendo ASFI, hubo un estimado de devolución casi del 100%. Pero estamos hablando de una cooperativa que fue la Mutual La Paz, pero que no tenía muchos activos y no tenía muchos fondos de ahorro, era bastante pequeña. Una anterior, que no fue dentro de la jurisdicción y el tiempo de ASFI, si bien ASFI existía, pero no estaba en proceso de fiscalización, fue la cooperativa San Luis. La cooperativa San Luis terminó devolviendo entre el 10 y el 15% de los ahorros en base a una liquidación forzosa. Eso lo dicen los datos históricos. Entonces, si algo puede ser diferente, que a lo mejor así sea, de todas maneras no puedo opinar algo más allá del dato histórico o de la evidencia, como nos dice nuestra carrera de auditoría. Entonces, asegurado 80.000. Más allá de 80.000 tenemos estos datos históricos. Bien, es muy necesario, cuando las cosas van bien o mal, conocerlas en la realidad para de ahí tomar mejores decisiones. Un principio contable muy utilizado es la prudencia, ¿no? Y el costo a valor mínimo. Entonces lo tenemos que utilizar siempre en nuestra vida. Adelante, siguiente, por favor. Adjudicaciones. Y con esto ya vamos a ir finalizando.
Punto 1. ¿Cómo se adjudican las cosas? Ahora viene ya la distribución fuera de la intervención, fuera del fondo de protección. Las transferencias de activos y pasivos excluidos de los estados financieros de la entidad de intermediación financiera intervenida durante el procedimiento de solución o el proceso de liquidación con seguro de depósitos son irreivindicables. Ah, no, pero mis amigos son los de ese banco y me da mucha pena, yo se lo voy a dar mis depósitos. No, se lo van a devolver igual. Le van a llamar y le van a decir, aquí está su depósito. Y usted tiene 180 días para recoger su depósito. Y si no recogen esos 180 días su depósito, pasa al TGM, pasa al Estado. Entonces, irreivindicable, ¿qué quiere decir? No, ya no quiero recibir mi depósito. O ya no quiero pagar mi crédito. No, siguen con las mismas condiciones. Bien, y creo que es a partir del 22 de mayo, ¿no? Siguiente párrafo. Los accionistas, socios o asociados y acreedores de la entidad de intermediación financiera intervenida no tendrán acción o derecho alguno contra los adquirientes de los activos excluidos. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que si un banco pone su dinero en otro banco intervenido, no le devuelve. O bueno, no está alcanzado dentro del fondo de protección. Pero viene un socio y dice, ese banco a mí me debía plata porque yo le vendí una camioneta y voy a aprovechar ahí para que me devuelva. No, ¿qué dice la ley? Los accionistas, socios o asociados y acreedores de la entidad de intermediación financiera intervenida no tendrán acción o derecho alguno contra los adquirientes de los activos excluidos. Es decir, no puede usted de forma arbitraria decirle, mira, aprovechemos para compensar las cosas. No hay. Bien, siguiente diapositiva. Bueno, en resumen, cuidarse con los 80.000 bolivianos. Ya sabemos que ese es el tope. Siempre verificar la parte de seguros de ahorro. Es muy importante. Verificar el coeficiente de adecuación patrimonial del banco o la cooperativa con la que está trabajando. No tener una cuenta mancomunada con una entidad financiera porque ya sabemos que no está protegido por el seguro. Y siempre ver las tendencias, ¿no? Cuando una entidad financiera está proponiendo cada vez tasas más altas, aunque sea lo más mínimo, una gran promoción, ya es una banderita roja. Ya es una banderita roja, ¿no? Porque quien necesita inmediatamente y con promesas altas, entonces ahí ya nos da una luz de alerta. Y bueno, eso sería todo hasta acá y ahorita vamos a pasar con la ronda de preguntas. Muy bien, le vamos a dar un fuerte aplauso al licenciado Gabriel Alpiri Hurtado por habernos dado este taller.